Sí. Y en general... Fue una injerencia, que eso fue una muestra. Exactamente, eso fue una muestra. En general sí, son una pareja así de rezamos mucho. En general sí, no es algo que fue tan nuevo para nosotros, pero bueno, estaba bueno cambiar el punto de vista, o sea, ponerle la discusión, ¿no? Exactamente. Eso sí, eso estuvo bueno. El fin de semana, no, sin mucha práctica, yo estuve con una virosis y tengo certificado médico. Ah, bueno. Está bien, está bien. Entonces... sí, es verdad, sí. Bien, bien. El tema no es solo besarse mucho en la previa, sino es besarse mucho haciendo el amor. Eso a muchos hombres a veces no les gusta. Eso se complica, claro. Sí, a muchos hombres no les gusta porque, ¿qué pasa? Conecta su sensibilidad. Y en algunos hombres, si no están muy duros, se les baja. Bueno, llegaste justo, adelante. Con tus interrupciones. ¿Me escucharon? Vuelvo a repetir. Con eso del beso, a muchos caballeros no les gusta. Como que lo aceptan en la previa, pero no cuando se está teniendo relaciones sexuales. ¿Por qué motivo? Porque algunos se ablandan y pierden la erección o la diluyen y les genera ansiedad. ¿Me explico? Y se desconectan algunos. Porque digamos que son hombres que han sido inculcados, aunque el masculino es solo fuerte, y que si se ablanda, siente de que está en otro rol. ¿Me explico? Digamos, que no acepta su sensibilidad. Pero cuando eso ocurre, en realidad no puede salir del sexo y pasar a hacer el amor. ¿Les resulta raro lo que le digo a los caballeros? No, es práctico. Práctico. Sí. Es empírico. Empírico. Entonces, muchos caballeros piensan de que la forma del sexo tiene que ser vigorosa, sino como que no es sexo. Y yo les invito a un paso más. Les invito a besarse mucho, a abrazarse, le estoy dirigiendo a los caballeros, estar dentro de su mujer, ahora también a las damas, y quedarse quietos. Y registrar lo que se siente. Primero lo que se siente y luego comunicarse telepáticamente. Hola. ¿Me expliqué? Eso no significa que van a ser momias, pero por un ratito sí. Incluso el desafío es que no se busque el orgasmo. ¿Me entienden? En el sexo se acaba. Pero en el hacer el amor no hay un final. Es un continuo. ¿Me explico? Entonces, que uno tiene relaciones para acabar es una mentira grande como una casa.
¿Que el hombre tiene que eyacular siempre? Nada. Eyacular para fecundar. Ni pensé que iba a salir hablando de esto y no sé quién de acá me está obligando con su cabeza. Realmente, yo pido a los maestros que me asistan. Esto es una charla, no hay un programa. Yo voy danzando con el grupo. Les iba a decir de que no había una respuesta y que no me hacían preguntas y de golpe me están diciendo que hable sobre esto. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Lo primero que tienen que saber es que el orgasmo masculino no es la eyaculación. ¿Me entendieron? El orgasmo masculino no es la eyaculación. El orgasmo masculino viene unos segundos antes de la eyaculación. Pero como son unos segundos y la mayoría de los varones no cultivamos la sensibilidad en el sexo, parece todo junto y no es así. Me obligan de arriba a hablar de esto. Yo pensaba hablar dentro de 2 meses. Ustedes habrán escuchado del sexo tántrico. Muy bien. El sexo tántrico es el camino para la unión de las almas. Entonces, la eyaculación, la finalidad es fecundar, fundamentalmente. Con esto quiere decir que se pueden tener relaciones sin eyacular siempre. Cuando digo siempre, significa que cada tanto hay que eyacular, si no la próstata se congestiona. Pero el placer no está solo en la eyaculación, como el placer del buen comer no está en llenarse. ¿No? Si van a un restaurante fino, tendrán que pagar muchos platos hasta llenarse, porque el placer es otro. ¿Me entienden? Entonces, si ese vínculo, esa relación está menos agitada, menos impetuosa, permite una comunicación con el otro, unidos los cuerpos. ¿Me explico? De ahí de comenzar a ensayar la quietud. Como uno está acostumbrado a un polo de movimiento, tenemos que ir al otro polo de quietud para descubrir qué pasa y cómo nos podemos comunicar y sentir. Y después que conocemos los dos polos, como vieron el principio de polaridad, podremos ir a un equilibrio. El equilibrio nunca lo podemos obtener si no conocemos el otro polo. ¿Se entiende? Entonces, la invitación es besarse mucho cuando los cuerpos ya están unidos y permanecer por un rato quietos. Pero para esto, obviamente, que les estoy pidiendo que se tomen un tiempo, porque si uno está apurado, no hace esto. ¿Me expliqué? Y si está muy cansado, te quedas dormido. ¿Me entendieron? Aunque he dicho algo exagerado, no te vas a quedar dormido, pero sí te desconectás si estás muy cansado. Entonces esto es cuando uno está descansado o para una siestita, ¿me entienden? Y comenzar realmente a sentir. Porque todo lo otro que se siente es grosero. Es como ir a comer una fonda o ir a comer una comida de un chef de primera. Es así. ¿Sabe?
La mayoría tiene sexo, la mayoría no hace el amor. Por eso la mayoría se besa cada vez menos, y aunque sean cariñosos y se besan fuera, cuando tienen sexo no se besan. Y entonces no hacen el amor. Porque si no se besan, no se abren los corazones. El beso es la llave del corazón. Y entonces ahí nos sentimos muy unidos. Y cuando nos sentimos muy unidos, uno ve que el orgasmo es secundario. ¿Me explico? Eso nos nutre. Ustedes experimenten. Yo no digo que me den la razón, ni digo que tengo la razón. Yo les dije que les iba a mostrar ideas desafiantes y les estoy mostrando otra cosa. Vamos a seguir hilvanando con esto. Entonces, la eyaculación no es el orgasmo. El orgasmo ocurre unos 7 segundos antes. Para sentirlo y parar, para que la eyaculación no venga. ¿Me entienden? Y entonces pueden hacer el amor 2 horas, sin cansarse, porque se quedan quietos, descansan, se vuelve a la actividad, cuando va a venir se experimenta el orgasmo, y se detiene, y así. Y cada vez hay más ganas y más potencia. ¿Me van entendiendo? ¿Cómo se da cuenta el hombre que está teniendo el orgasmo? Es un orgasmo más sutil. No es lo mismo comer el raviol de la fonda, con seso, ¿me explico? Que el raviol del chef. Pero si vos educás tu paladar, vas a descubrir sabores mucho más exquisitos en el del chef. Pero nadie te prohíbe cada tanto ir a la fonda. ¿Me expliqué? No estamos dejando de lado a lo que estamos acostumbrados. Estamos enriqueciendo y ampliando. Y entonces el hombre, ¿cómo siente el orgasmo? Siente como vibraciones circulares alrededor del pene. Muchos las han sentido, pero como la mente dice tengo que acabar, lo dejaron de lado. Incluso muchos hombres, teniendo relaciones, sintieron que en algún momento se les bajaba un poco, estando dentro, y pensaron, me habré desconectado. No, estás manteniendo un orgasmo. Pero como eso es muy sutil y no se está preparado para sentir, se busca lo otro. O por ahí se fastidia de que se bajó un poquito. ¿Lo comprenden? Entonces el hombre es multiorgásmico como la mujer. En una relación de 2 horas puede eyacular una vez, pero tener como 7, 8 orgasmos. Es para pensarlo, es para que lo practiquen, es para que lo filmen, para que me traigan las filmaciones. De hecho, no sabía si hacer el ejercicio y comenzar y decir, bueno, desnúdense todos. ¿Me entendieron? Esto es un approach, esto es un comienzo de una apertura, de una mirada diferente. Entonces, si ustedes están acostumbrados a un modelo porno, no van a tener nada más que sexo, que no va a dar satisfacción, nada más que en el momento. Ustedes recuerden que las cosas importantes de la vida nos damos cuenta que son importantes por cómo nos sentimos después, no por lo que ocurre en el momento. Cuando yo hago gimnasia fuerte, no hago para desarrollar los músculos o en ese momento por el efecto que me hace la gimnasia.
es por el después. ¿Saben por qué me ayuda la gimnasia? Porque vengo estresado, vengo cargado, entonces yo le doy y entramos en un tono simpático, se llama, sistema nervioso vegetativo. Tiene dos polos, miren qué casualidad, simpático y parasimpático. El simpático es la actividad y la alerta. El parasimpático es la relajación y la meditación. Cuando yo llevo a un polo, adelante, pasen. Después alguien les tiene que explicar a los compañeros. Sí, ¿Con ejemplo práctico o sin ejemplo? Puede ser una mímica. Una mímica. Un dibujito. ¿Cómo estás? Sí. En serio, no lo puedo explicar todo de nuevo. ¿Está? Pero lo han grabado, así que escuchen. Buenísimo. ¿Y ahora dónde estaba? En el simpático. Simpático. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Yo hago una gimnasia dura para que todo mi cuerpo entre en un estado simpático. Cuando lo llevo a un estado máximo, tengo que aflojar. Cuando aflojo, viene el otro estado, el parasimpático. El parasimpático es lo que hace saludable la gimnasia, no es la actividad, sino lo que viene después. ¿Me entendieron? La relajación tan profunda que se produce. Si yo llego a un polo intenso, el otro polo va a ser intenso. Entonces de esa manera logro una relajación más profunda que cuando duermo incluso. ¿Me han entendido? Y ese es el bienestar que siento. Tengo el cuerpo cansado, sin embargo por dentro me siento descansado y relajado. ¿Me comprendieron? Todas las cosas importantes en la vida no es por lo que ocurre en el momento, sino por cómo nos sentimos después. De hecho, cuando dormimos, nos damos cuenta si dormimos bien o no, por cómo nos despertamos a la mañana. ¿Me entienden? Podemos decir, uy, cómo dormí, pero me levanto cansado y no dormí bien. ¿Me explico? Y cuando me despierto fresco y con ganas de levantarme y salto de la cama, dormí como los dioses. ¿Me comprendieron? Bien. Entonces, al hacer el amor es lo mismo. Me daré cuenta, si es sexo, con sexo siempre voy a tener ganas de más, salvo que sea malo, ¿no? Voy a tener ganas de más, no me va a alcanzar. Voy a querer otro polvo, salvo que no me dé el cuerpo. Pero si no me da el cuerpo, al día siguiente cuando me recupero voy a querer más, porque es como una droga. Y no llena el vacío interno. ¿Me entendieron? En cambio, si hago el amor, me nutro. Y por ahí estoy una semana tranquilo. Y no necesito repetir, porque hay una plenitud interior. ¿Saben? Nutrido. Hay tres cosas que nos nutren en la vida. Una es el disfrute, la otra es el amor, recibirlo, darlo, sentirlo, y la otra es la conexión con lo superior. Y cuando hablo de nutrido es que cuando vivo eso, quedo pleno por un largo tiempo. ¿Me entienden? No tengo que estar repitiendo ni con ansiedad, ni con ganas, ni nada. Tengo una seguridad total y quizás no tuve ningún orgasmo. ¿Me expliqué? Eso es nutrido. Es una nutrición, nos alimenta. Y por estas tres cosas es para las cuales vivimos. Si nos estamos muriendo, vamos a recordar los momentos de disfrute. Disfrute significa que está puesto en nuestro corazón. No es lo mismo que el gozo y el placer, que es efímero. Momentos de disfrute, momentos de amor,
y momentos de conexión con lo superior. Y solo voy a recordar eso. Porque ese es el sentido de mi vida. Todo lo que hago para estar mejor y supervivir, una vez que he cumplido con la supervivencia, una vez que sé que tengo comida y no me voy a morir, a partir de ahí ya es en búsqueda de un sentido y un propósito en la vida. Si no, es el vacío. Durante mucho tiempo me puedo llenar de ruido, de tareas, pero después viene el vacío. Puedo tener relaciones y estar insatisfecho. Pero sin embargo en ese momento parece que estuvo todo bien. ¿Todo bien desde dónde? ¿Cómo me siento después? Si no me siento bien, no estuvo todo bien. ¿Me expliqué? Bien. Esto es para que reflexionen un poquito, ¿saben? Para que sepan, dale, esto es lo que necesito. Pregunta. Un poco lo que usted plantea es dos cosas, como interpretación personal. Romper la mecanicidad de lo genital, del goce genital pleno. Totalmente. Y los chinos explican mucho el uso del chi en la energía sexual, que no tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad y la conexión, ¿no? Un poco lo que estoy interpretando. Por supuesto, es así. Claro. Eso es hacer el amor. Claro, eso es hacer el amor. Unir las almas ya lo hablaremos al fin del curso. Claro. Pero si no haces el amor, seguido no vas a unir las almas. ¿Se entiende? Son pasos evolutivos. Alberto, todo el trabajo que se hace en la alquimia sexual taoísta, como bien decís vos, con el tantra, además que se usan consortes. ¿Se usan? Consortes, parejas para entrenar específicamente la alquimización de la energía sexual para pasarla del chi al chen, digamos, ¿no? La energía espiritual. Ahí, ¿qué? Porque en realidad son como prácticas. De hecho, vos entras a un templo taoísta y están las mujeres con el huevito de jade, con un despojo, no hay como intimidad, no hay corazones unidos, sino es como una práctica energética. El corazón se une ahí porque la cultura te lo facilita. En nuestra sociedad no, porque la cultura no lo facilita. Ahí está dado un permiso social. Y entonces te puedes entregar. Y en las prácticas... En las prácticas se produce lo mismo, te puedes entregar. El milagro se da con la entrega. Y te puedes entregar a una persona que no es tu pareja, pero como estás avalado por la sociedad y protegido por ello, y no hay ninguna transgresión, no hay ningún problema. Pero para nosotros occidentales, y con todas las normas y reglas que tenemos, lo tenemos que vivir con nuestra pareja, efectivamente. Son muy patriarcales. Son muy patriarcales. ¿Muy qué? Patriarcales. Terriblemente patriarcales. Sí, patriarcal aburrido. Sí, claro. Hay patriarcas divertidos. También, pero... Muy bueno. ¿Y qué otra reflexión les traigo? ¿En la mujer ocurre lo mismo que en el hombre? ¿En qué sentido? Digamos, el goce es antes de ¿Antes de qué? Antes del orgasmo. No. Es inmediatamente, es No. en el orgasmo. El orgasmo es el orgasmo. Hay mujeres que tienen eyaculación femenina. Mujeres, una redundancia. Mujeres con eyaculación son las menos y no tiene que ver, no es como el hombre. ¿Sabes? El orgasmo es el orgasmo, tanto en la mujer como en el hombre. Si la mujer tiene eyaculación, es posterior. Y en el hombre, la eyaculación es posterior. Y el orgasmo sobrevino 7 segundos antes. Pero si uno está dormido o solo con la idea fija de acabar, la cosa se acaba. Pero ocurre que es falso que se tiene que acabar. Si vos te frenás sintiendo el orgasmo, y hasta te puedes autoprogramar una vez que tenés la información,
eyaculación, vas a sentir que parás automáticamente. Experimentás lo que sentís, orgasmos de mayor intensidad, de menor intensidad, y no llegás a la eyaculación. Cuando te parás, no llegás. Y podés continuar así por bastante tiempo. Está todo grabado, después no va a pasar. Una pregunta fisiológica. Toda la que quieras. Por fin, te estamos bien. Entonces, yo digo, ¿qué quiero ser yo? Que estoy tan serio, que no invito. ¿Qué pasa? Dale, contame. Esto de quedarse quietito. Sí. ¿No? O semi-quietito. O semi-quietito. Lo que puedas. Esto de que los chinos hablan de la aspiración del orgasmo, ¿no? Así es. Para no eyacular. Ahora, muchas veces, entrenando eso, por lo menos lo que dice mi maestro taoísta es, si el semen llega a la próstata, dale que va y disfrutalo, porque si no, lo terminás orinando el semen. Uno cree que no va a eyacular, pero no. En realidad se produce como internamente, Una se produce ese secreción, gasto energético. una secreción te vas a ir habituando. Entonces, por eso yo dije, cada tanto sí eyacular para descargar la próstata y que no quede congestionada, porque esto es una práctica y no significa que siempre vas como a frenar justito. ¿Me entiendes? El chiste es que no llega el semen a la próstata. No tanto. No. La próstata puede albergar semen durante un tiempo largo. No hay problema. O sea, eso que después lo orinás. Sí y no. No, depende de la frecuencia. Si no vas a tener más relaciones por 15 o 20 días, bueno, eyacular. Pero si te las tenés relativamente frecuentes, podés tener varias sin eyacular de vez en cuando y así. Y se van a dar cuenta que son cosas diferentes. Que la eyaculación proporciona un alivio, pero la vibración del orgasmo es otra cosa. ¿Me entienden? La eyaculación proporciona un alivio como cuando hay tensión, pero la misma tensión de tener el intestino que hay que liberar o una vejiga llena, que está la necesidad de orinar. El alivio de la tensión, que no significa que es el orgasmo. ¿Me entienden? Pero como la mayoría está acostumbrado a tenerlo junto, en realidad no saben cuál es la sensación del orgasmo. Está todo mezclado. Se mezcla el orgasmo con el alivio. Les estoy... Claro. Se superpone. No, está muy cerquita, que es distinto. No se superpone. Unos 7 segundos de diferencia. Primero viene el orgasmo y a los 7 segundos viene la eyaculación. Pero como nuestra mente no está preparada, cree que es todo junto. Sí, qué bueno. Sexología. Sí, ¿qué? Una posición de función puede ser la palabra. Una que... De rapidez, de hacerlo todo casi impulsivo. Bueno, todo eso... Al otro extremo, es para desactivar con algún... Desactivar la ansiedad. Desactivar el condicionamiento cultural. Desactivar la compulsión de cumplir que tiene el hombre. De cumplir. Esto en nuestra sociedad, obviamente en otras sociedades no, en nuestra sociedad es relativamente nuevo. Yo recuerdo hace años, hace 30 años, tenía un paciente que decía que se había acostado con una mujer, bueno, había hecho lo que tenía que hacer, había cumplido y ya está. Lo expresaba de esta manera. Había cumplido con el deber, presentado armas, disparado, se terminó. Yo no le pregunté qué pensaba la mujer. ¿Me explico? Porque si ese es el manejo,
y no te preguntás ni registrás qué pasa después, o sea, con el cumplimiento ya está. Pero estamos hablando de que es mucho más que eso. Sí, por el lado En de ustedes, perdón, en otras personas, en otros ambientes les importa un bledo lo que estoy hablando. Entonces estamos hablando de algo más exquisito, más elevado, de un nivel de conciencia diferente, en donde realmente más que los cuerpos se sienten los corazones unidos. Y entonces estamos hablando de nutrición y estamos hablando de que uno se queda pleno por muchos días. ¿Se entendió? Las mujeres en esto, lo hayan vivido o no lo hayan vivido, o hayan vendido un pedacito, intuitivamente sienten de lo que estoy hablando, aunque no lo hayan vivido nunca. Los varones, por eso lo explico, nos puede costar una barbaridad, porque jamás nos enseñaron a conectarnos con nuestra sensibilidad, y menos en el sexo. Y cada caso debe ser puntualmente único, porque hay culturas donde, por ejemplo, el que tuvo un padre violador o el que tuvo un abuelo violador, genéticamente vino informado así, y a lo mejor en su actitud genética, en su hipocampo, creo que es el lugar del cerebro, ¿no? Sí. Se transformó en un violador y para él estaba todo bien. Sí, es así. Digamos que tiene que ver la cultura familiar, pero también lo social y la cultura del medio que nos rodea. Entonces, yo les estoy proponiendo a los hombres experimentar su sensibilidad. Experimentarse, si se quiere, hasta más femeninos. ¿Está? Si ustedes se permiten eso, la otra parte se va a poner más yang y van a tener sorpresas agradables si no se inquietan. ¿Me entiendes? Porque esto es lo otro que le ocurre al varón. El varón, al estar programado de esta manera, no es que se sienta satisfecho 100%. Siente satisfecha su inseguridad, cumple, entonces no se siente inseguro. Pero una parte sensible de él, algo falta. Esto es lo que lo hace ir a buscar afuera a veces. En una búsqueda que no sabe qué. No hablo cuando una pareja se lleva muy mal, pero puede estar queriendo a su mujer y así todo busca afuera, porque hay algo que no termina de satisfacer. Y quizás le eche la culpa a su mujer, pero en realidad es esta educación, ¿entienden? Que hay algo, bueno, prueba afuera, al principio son fuegos de artificio por la novedad, pero eso es lo que pasa. Tener sexo requiere la novedad, de la sorpresa, de hacerse el bocho, de disfrazarse, de transgredir, de ser oculto y de un montón de cosas que no tienen nada que ver con el amor. ¿Me entendieron? Y por supuesto se desgasta. Hacer el amor no se desgasta nunca. No importa que la pareja envejezca. No tiene nada que ver. E incluso hasta le ayuda a hacer más el amor siendo más grandes que cuando son más jóvenes, que por ahí están menos dispuestos a soltarse. ¿Me expliqué? Pero como el hombre está con esa insatisfacción, al parecer le tocó al hombre, ya le tocará a la mujer. Como el hombre está con esa insatisfacción, entonces ¿qué ocurre? Muchas damas vienen a consultar y yo veo que sus femeninos no están muy desarrollados y ayudo a que ese femenino se desarrolle. Y muchas de ellas se liberan más en la intimidad. Y el hombre se asusta. Siempre estaba tirando la bronca, que no le daba bola, que no era esto, que no lo otro, y cuando lo hace, se caga todo. Y encima le dice, ¿dónde aprendiste eso? ¿Quién te lo enseñó? Eso. Y no lo aprendió en ningún lado. Simplemente se soltó porque no hace falta
clases de coreo. ¿Me entiendes? No hace falta, basta que te sueltes, tenés todo el libreto dentro. ¿Entiendes? Bueno, pero la mentalidad de varón y como fuimos educados, se inquieta. Perdió el control. Exactamente, exactamente. Por eso te dije que hay patriarcas más divertidos y hay patriarcas aburridos que no quieren soltar el control en ningún momento, y entonces esto es parte del resultado. De todas maneras, ¿de dónde nace el machismo? El machismo nace de esta inseguridad, de esto de cumplir como soldados. ¿Me entienden? Nace de esta inseguridad. En el fondo se percibe la insatisfacción de la mujer. ¿Y por qué se percibe la insatisfacción de la mujer? Porque él también la tiene. Aunque uno se haga el dormido. Y entonces, de ahí surge el machismo. El dominio y el control de la sexualidad de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es superior sexualmente al varón. ¿Es así? Una mujer puede estar con 10 hombres a la noche y el varón no puede estar con 10 mujeres, salvo excepciones, que bueno, habrá que preguntar cómo lo hacen. ¿Me expliqué? Entonces existe una superioridad erótica, ¿sí? Que dijimos, la mujer es más compleja y al ser más complejo tiene muchos más puntos erógenos y muchas más variedades. Y en el hombre los puntos erógenos están acumulados en un solo lado. ¿Me entendieron? Puede que haya algún puntito por ahí perdido en otro lado, no digo que no, pero es exacto. Entonces, esa superioridad hace que haya nacido el machismo. El poder. ¿Se entiende? El poder. Por supuesto, como siempre digo, ese poder fue ayudado por todas las mujeres que educaron hijos varones en el machismo, los educaron en eso, buscando que sean varones machos. ¿Me expliqué? Y entonces, más que el varón, son las mismas mujeres que ayudaron a todo lo que ocurre. ¿Me entienden? Y han sido partícipes en todo esto. Son cositas que les tiro para reflexionar. Bien. ¿Qué opinión les merece lo que acabo de decir? Quisiera escuchar algún comentario. La mujer venga con el manual abajo del brazo y ya. Venga con el manual. Vamos a charlar sobre todo eso. Y vamos a aprender sobre la mujer. ¿Sabes? Sí, sí. Contame. Lo que yo percibo del trabajo, lo que estamos hablando, es la no aceptación de la complementariedad. Así es. Hay una educación férrea en no aceptar, o sea, decir, como hombre, yo como hombre voy a tener un límite de visión que mi mujer o mi compañera va a tener. Y tengo que aceptar eso. Y viceversa, ¿no? Totalmente. Bueno, eso a nivel cultural es una reverenda cagada. Bueno, nos enseñan a conceptualizar eso de que en verdad tenemos un límite y el otro lado es complementario. Bien, muy bien. Y entonces, ¿por qué es tan difícil la relación entre el hombre y la mujer? Por eso. Por eso es la relación más difícil. Porque para todo lo demás tenés libretos. O sea, para tus hijos, para tu mamá, para todos, tenés libretos más detallados. Acá hay un libreto grosero que se basa en eso, exclusivamente. Si te basas en eso, es imposible tener un buen vínculo de calidad. El vínculo lo podés tener, lo podés no tener, pero de calidad no. Pero si es como vos decís, que la pareja es lo más importante. Sí. Bueno, por eso digo que para mejorar el vínculo de pareja
tenemos que colocar la pareja en primer lugar. Si la colocamos en primer lugar y estamos lo mejor que podemos colocándola en primer lugar, todo lo otro se va a ir acomodando. La familia restante, aunque reciban críticas, porque no van todos los domingos, o porque queremos estar solos o lo que fuera, se van a ir acomodando porque nos ven bien. ¿Qué dije el otro día? En el plano de lo sutil, ¿no? Como dice la canción, por la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. En el plano sutil, 1 más 1 no son 2. ¿Recuerdan que lo dije? En el plano denso, 1 más 1 son 2. En el plano sutil son más de 2 o menos de 2 si se llevan mal. ¿Se entendió? Entonces nos potenciamos si estamos bien y hacemos frente a toda esa crítica. Somos un bloque. Y cuando los hijos nos ven un bloque, no desde lo férreo, sino porque estamos enamorados, por decir realmente con amor, pero fue una expresión, los hijos se tranquilizan, no joden más, se sienten seguros y no tratan de abrir la brecha que hay entre papá y mamá para ganar su territorio y lograr sus ventajas como cualquier animalito hace. ¿Entienden? Yo he tenido 4 hijos, tengo nietos y tengo perros y son iguales. Los perros me han enseñado cómo son los niños humanos. Y que en alguna medida los hijos vean solamente, no que les contemos cuáles son nuestras intimidades, ¿no? Los hijos lo sienten. Porque, a ver, ustedes van a ver una pareja que tiene buena intimidad, los van a ver tiernos, los van a ver que se toman de la mano, los van a ver que se abrazan, o los van a pescar dándose un besito, no importa la edad que tengan, no importa. ¿Me explico? ¿Qué hay cuando hacemos el amor y juntamos los corazones? Aparece un término que es la ternura. Si no, no hay ternura. ¿Me explico? Y eso vos lo ves en la pareja, lo ves en todos lados. La pareja no está pensando en su mundo, está en otro lado. Sin embargo, vos ves cómo por ahí se toma de la mano, ¿sí? O cómo la abraza delicadamente, ¿sí? O cómo se dan un piquito, ¿está? O cómo le dice algo que ella se ríe. Esto cualquier edad, no importa que tengan 80 años de pareja. Bueno, me pasé. ¿Se entiende? Porque eso lo da cuando haces el amor, no lo da el sexo. ¿Sí? Entonces ustedes pueden saber perfectamente cómo es la intimidad. Yo veo una pareja, yo ya sé cómo están, por lo menos en ese momento, ¿no? Por cómo están, o como ella le contesta a él, como listo. Ya sé, no hace falta que me cuenten nada. ¿Me expliqué? Bien, bien. Tienen que saber también que esto no es un continuo en que uno está así, que la pareja tiene altos y bajos. ¿Saben? Pero dependerá del trabajo de mantener lo más posible lo alto, o por lo menos no bajar demasiado, pero es imposible mantenerse en un nivel. Tiene altos y bajos. Si uno trabaja y coloca a la pareja en primer lugar, los altos van a ser más que los bajos. Pero no podemos evitarlo. Y entonces, si la pareja se entiende, si está colocada la pareja en primer lugar, a la familia política, a los suegros, a los padres, los ponemos en su lugar. A los hijos los ponemos también en su lugar. ¿Me entienden? Y están todos más contentos y tranquilos. No hacen quilombo. Si no, los hijos traen trastornos de conducta, tratan de joder, tratan de dominar al hermano, tratan de ampliar el territorio. ¿Me entienden? Les aclaro que los perros hacen lo mismo. No se olviden que les dije, o si no les dije en otros cursos, tenemos un cerebro de mamífero, ¿no?
Y entonces los niños de 3, 4 años no son más que un perro, ¿no? Sí, es así. Me expliqué. Bueno, entonces este punto es muy importante. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cómo es la conexión entre los labios y el corazón, los receptores? ¿Cómo es? Debe haber algo. Esto es empírico, como digo. Un día me puse a besar mucho y se abrió el corazón. Y yo todo lo que les enseño está comprobado. ¿Me explico? Yo no les enseño de libros. Y si no lo comprobé yo, lo comprobó un paciente o lo que fuera. Está. ¿De acuerdo? Bueno. Quiere decir que nosotros los hombres seguimos ligados el orgasmo a la función reproductiva. Así es. Y la mujer no. Es decir, es una diferencia. La mujer que se lo permite. Claro. Si no, hay mujeres que no se lo permiten y está ligado a la función reproductiva, y eso es el bajón enorme cuando viene la menopausia. Es como si se jubilan como mujer, porque en realidad se centraron en la función reproductiva. Eso es lo que quiere la sociedad, eso es lo culpógeno del placer. Pero en la próxima les voy a hablar de los mandatos sociales y de todo eso. Pero a su vez cuando viene la menopausia, y el hombre de la menopausia es peor, ¿no? Pero ¿qué es eso? Peor. ¿Peor en qué? Es luchar contra otras cosas. El hombre en la andropausia sí. lucha contra otras cosas, sí, y sí, lucha contra el yin que lo va tomando, y como no lo acepta, esos en las próstatas se ponen así gordas, y hasta los cánceres de próstata. ¿Me escucharon? Después de los 49, 50, ¿cuál es el llamado espiritual? Lo que les dije el otro día, el matrimonio interior. El hombre, digamos, va teniendo menos potencia sexual, pero no solo menos potencia, sino también menos apetencia. No solo potencia, sino apetencia. En realidad, a veces no tiene problema con la potencia, sino es con la apetencia. Y por la falta de apetencia tiene menos potencia. ¿Se entendió? Resultó trabalenguas. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? El hombre que no acepta su parte sensible es como que sigue haciendo fuerza con lo denso. Recuerdan que en el mundo denso, que les dije, si hacen fuerza para dormir, no se duermen más. Si hacen fuerza para flotar, se hunden como un plomo. Así que si hacen fuerza para seguir siendo macho, la próstata se le pone así. Y encima lo tienen que operar. Y sepan ustedes que el centro masculino es la próstata, como el centro femenino es el útero. El equivalente en el varón del útero es la próstata. Y es quedarse sin centro masculino. ¿Me entendieron? Entonces, ¿cuál es el llamado? El matrimonio interior. Aceptar su femenino para unirlo con su masculino. Y si te resistís, ahí sobrevienen todas las enfermedades de vías urinarias masculinas. Que la medicina dice que es por los años, por la vejez. Niños, no tiene nada que ver. Sí, hipertrofia pasiva de próstata. Hipertrofia pasiva de próstata en evaluación clínica son, pero montones de casos. Es esto, por hormonas. es esto. Este es el punto. Exactamente. Es no aceptar la sensibilidad. Y una cosa que observé es cuando una persona, un varón, ¿no? Me pasó a tener varones muy abiertos después de los 50 a la sensibilidad. Sí. Que para mí no es sensibilidad, es como heridas antiguas, ¿no? Sí. Pero mucha emocionabilidad y contacto. Sí. Y también con problemas de próstata. Sí. ¿No? Porque emocionalidad no es sensibilidad. No es sensibilidad. Esto. O sea, a ver, si tenemos una raíz itálica, dramatizamos y lloramos, y el padrino mata al hermano porque no cumple el papel, con lágrimas en los ojos, pero le tira el tiro.
¿Me entiende? Y usted dice que es sensible porque escucha el himno y llora. Eso es emocionalidad, no es sensibilidad. Son dos cosas distintas. Y entonces estamos ya terminando. ¿Cuál sería la tarea para la próxima? A ustedes la tienen que decir ahora. Y para los hombres, la práctica que propuso. Muy bien. Yo diría que la práctica, en este momento, que eso ya al abrir la cabeza uno va a comenzar a prestar atención de otra manera y sabe que hay algo más. Pero la práctica que propongo es que se sigan besando mucho, que unan los cuerpos y que se queden quietitos. Esto. Y percibir qué es lo que siento, cuál es lo que se me está comunicando, sin palabras, por supuesto, ¿no? La boca puede expresar lo que quiere, ¿no? Los cuerpos quietos, al menos por un ratito. Después pueden moverlos como quieran o no, pueden sentir que están satisfechos, puede ser una sorpresa enorme, sentir algo nuevo, ¿me entienden? Sentirse pleno, sí. No, sin un objetivo, sino... ¿Cuál es el objetivo? Estar comunicados. Tengo que... Claro, no, estar comunicados, estar unidos. Terminamos. ¿Qué es la pareja? Una unidad. En la próxima lo explicamos. Gente, Gracias.